No saludarse con el intendente no está bueno. Están en los videos algunos que son van marcando la intención y el respeto. Por eso yo lo vi ahí, por eso le digo. A la persona que sea electa por todos los chivilcoyanos, o por la mayoría de los chivilcoyanos, y con quien expreso que quiero trabajar en conjunto. A veces es complicado por distintas situaciones que a veces rozan lo infantil de parte del intendente, pero de mi parte hemos avanzado y funcionarios de él han venido a la Casa Rosada a empezar a trabajar. Funcionario de él, bueno, pero que vaya. Terminamos la mejor década con 30% de pobreza estructural, como bien decía el amigo, generando este dolor, pero a partir de decirnos la verdad, tenemos que salir de ese modelo que asistía en la pobreza, porque sí, había una asistencia en la pobreza, pero nunca generó las condiciones para salir de la pobreza. Lo que nosotros estamos transitando es un modelo que genere desarrollo, no crecimiento por 1 año, 2 años y después volvemos a caer. No asume la responsabilidad del gobierno de las medidas económicas que instrumentó y 9 meses que no cumplió las cosas. No hablemos ya de pobreza cero, estamos viendo que la pobreza se está multiplicando. Entonces, es la hora de tomar el toro por las astas, que el gobierno termine de echar la culpa. Si estaban preparados para gobernar, si vinieron a cambiar, que cambien. Nunca se tomaron políticas de Estado, y no en el gobierno de Cristina, sino para atrás también, y este gobierno tampoco está tomando políticas de Estado. Las políticas de Estado se hacen con todo el arco opositor, hay que llegar a consensos en un montón de actividades, en educación, en seguridad. Esto no lo puede hacer un solo gobierno, porque por eso estamos fracasando sistemáticamente. Y la verdad que la transferencia que hizo este gobierno de arranque hacia las mineras y hacia el campo, a un sector del campo, la verdad que ahí también se genera. Al trabajador no nos dieron el mismo trato de movida. Por venir, Mujeres por el Encuentro, ¿no? Bien, a ver, ¿quién es Belén? Belén es una chica tucumana que fue concurrió a un hospital público. Ella no sabía ni siquiera que estaba embarazada y la denunciaron por intentar hacer un aborto, que en realidad tuvo un aborto espontáneo en el mismo hospital donde concurrió. Estuvo 2 años en prisión, fue condenada a 8 años y por la lucha de todas las mujeres logramos que saliera en libertad y ahora seguimos peleando por su absolución definitiva. La mayoría de las inmobiliarias tenemos algún vendedor con nosotros trabajando, pero ese vendedor resume su trabajo a nuestra intervención, es decir, el profesional es el que termina siendo el que hace la reserva, el que firma el boleto, el que firma el contrato de locación y el que en la incumbencia más importante que tenemos nosotros es la tasación. A ver, si yo delego mi profesionalidad en mi empleado y mi empleado le digo andá vos a tasar, seguramente no va a hacer bien el trabajo y entonces ahí viene el problema. Canten un poquito más, ese aplauso es para todos. Ahí viene la policía. Bienvenidos al humo.
Demasiado humo ese que odia a tu papá. Demasiado humo choca con la realidad. Demasiado humo escupe la televisión. Demasiado humo estoy cambiando de color. Demasiado humo ese perfume de las fiestas. Demasiado humo lo de arriba lo detestan. Demasiado humo cuando hay ollas populares. Demasiado humo persiguen los militares. Demasiado humo se sudor de nuestras almas. Demasiado humo no lo curte la gilada. Aire, aire, denso viciado. Bueno, muy bien, señores, ¿cómo le va? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Hay humo por todos lados y hay otro conductor, claro. Este usa el pelo corto. Al otro le dimos viaje. ¿Dónde lo mandaron al ojo? Lo mandaron a cubrir algo, ¿no? Sí, Matías, es una buena forma de... un par de cosas que después vamos charlando, pero los vamos a estar acompañando en lo que es el cierre de la semana para Demasiado Humo. Un placer poder acompañarlos junto a los muchachos de siempre que están en los paneles, periodistas de la provincia de Buenos Aires. Los saludo alisando en nombre del resto de los muchachos. Bueno, le hago extensivo el saludo. Sí, por supuesto. Equipazo, como todas las noches en Demasiado Humo. Pérez, Sigulín, y el Fabini, sí, el Fabini. No le gustó. Mirá cómo está, ¿qué pasa? ¿Por qué no le gustó? No, sí, con la mejor. Yo les iba a proponer que me ayuden a voltear al ojo, no sé si es una... Y al aire queda así. Lo podemos charlar en todo caso después. Sí. En el corte, si querés, terminamos de cerrar algún acuerdo. Me parece muy bien, Como me parece muy bien. político, siempre la conspiración... Siempre, sí, siempre vale. Una provincia de Buenos Aires, un país que tiene un montón de cosas y la vamos a empezar a repasar y la vamos a empezar a analizar. Vamos a compartir el primer informe. ¿Cuál es la imagen de los políticos ahora? Nuevas encuestas revelaron que por primera vez en el año se observa un repunte del 2% en la imagen del gobierno. En el plano económico, y pese a las quejas por la inflación y el tarifazo, también mejoran las expectativas sobre el futuro de la economía del país. Sin embargo, creció con fuerza la inseguridad entre los temas de mayor preocupación, y los encuestados mostraron su inquietud sobre los asaltos ocurridos en las últimas semanas. Además, los sondeos revelaron que la mayoría de la población rechaza las medidas de fuerza y los paros impulsados por la CGT, aunque se muestra de acuerdo con el reclamo por la reapertura de paritarias. ¿Cómo afectan estos datos en la imagen de los políticos? ¿Cuáles son las principales demandas que los funcionarios tienen que atender para sumar votos en 2017? Bueno, empezamos a repasar un poco la imagen de los políticos con Juan Dillon, como siempre. Gracias, Juan, una vez más, economista. Lucas Romero es licenciado en Ciencias Políticas, es de Sinopsis, la consultora, vamos a hablar un poco de números. Y está Agustín Rosson, también antropólogo, gracias a los tres, como siempre. Muchas gracias. Empiezo con la numerología de la encuesta, después vamos a los otros números. A ver, ¿cómo puede llegar a impactar? Vamos con más de análisis primero, si te parece. Ayer se conocieron los datos de pobreza. ¿Y esto cómo va a impactar en la figura del presidente Mauricio Macri, por ejemplo? Mira, Martínez, seguramente va a impactar. Una característica que ha dominado el ciclo político de Mauricio Macri es que cuando uno observa las preocupaciones de la gente han dominado los temas económicos. Tanto la inflación como el desempleo han sido los principales temas de preocupación. Así que es de suponer que una cifra de estas características tendrá un impacto en la opinión pública. Pero efectivamente, como ustedes comentaban en el informe, nosotros hemos registrado en el mes de septiembre una pequeña recuperación en la imagen del gobierno, que había tenido desde el comienzo de su ciclo una caída intensa por allá por los meses de abril y mayo, menos pronunciada en los meses subsiguientes, pero en el mes de septiembre hemos registrado un incremento en la imagen positiva de 2 puntos. A la hora de buscar explicaciones, nos encontramos con que septiembre es el primer mes en donde la inflación deja de ser la principal preocupación de la gente. Claro, claro. Con lo cual es de esperar que una variable tan sensible a la opinión pública tenga ese impacto en la imagen del gobierno. Está muy bien. Juan, ¿y este 32% que se conoce de pobreza es algo que el gobierno planeó darlo a difundir ahora? Este número que sale del INDEC, digo, ¿tiene que ver con la política del gobierno darlo a conocer ahora? En principio se anticipó el número. La encuesta es semestral y se hizo un anticipo, me parece, como para demostrar cuál es el punto de partida del gobierno en términos mucho más políticos que económicos. Incluso porque si empezás a preguntarle a los técnicos
que están realizando la prueba de campo incluso para lo que se va a conocer en el próximo informe, que es en el mes de marzo del año que viene, vas a encontrar que tenés los peores meses de la economía argentina, digamos, este año, junio, julio y agosto. Es decir, que es probable que el presidente haya cometido un error político, que es decir, que los datos que se conocieron el día de ayer son el punto de partida y que los próximos pueden ser mejor. Intuyo que los próximos puedan llegar a ser incluso peor que los que conocimos en el día de ayer. La coincidencia, a mí me preocupa, de los números del INDEC, más que los números en sí mismos del INDEC, que tendrá razón o no el gobierno de que forman parte del sinceramiento o no, la coincidencia estadística con algunas otras consultoras. El Instituto de Gino Germani, el CEPA, que indica que hoy coinciden más o menos en un 30, 32, 28 de pobreza general y que advertían en el último trimestre del año pasado un 20, un 24, es decir, muy por encima de lo que decía el gobierno. Además, acá te tengo que corregir. Quiero decir esto, pero es que digo esto, el gobierno le va a ser muy difícil esquivarle a un 10% de generación de pobres en estos 10 meses. A ver, eso no es cierto. La encuesta de mayor relevancia que hay en la República Argentina después del INDEC es la que hace la UCA, el observatorio de la UCA. Y dio y arrojó hace unos meses un 32,8% de pobreza en la República Argentina. Si la comparás estadísticamente con otras épocas, digamos, de otros gobiernos, digo, la misma encuesta te va a dar una paridad casi sorprendente, te diría. Por lo cual el dato se refleja y es muy comprobable en la realidad y las otras encuestas no tienen la rigurosidad estadística como para decir justamente que son fiables, son confiables. A ver, Nico, sí. Juan, te quería consultar cuánto crees que va a influir, digamos, el tarifazo que ya está casi en vigencia, digamos, que ya van a empezar a caer las boletas, digamos, ¿cuánto puede influir en el próximo índice de pobreza? Mira, me parece que va a ser un mes que vos tengas inflación complicada, que va a ser el próximo mes cuando se conozcan las tarifas. Después vas a tener una inflación decadente. No me refiero solamente a la inflación, sino al poder adquisitivo. Digo, al subir las tarifas. El poder adquisitivo, olvídate que yo la última vez que estuve acá les dije, Argentina va inexorablemente a una recuperación económica de corto plazo. La pregunta es si Argentina puede salir de una situación de mejora por vía del consumo a un programa de desarrollo estructural que saque la pobreza estructural que, es del 25-26% hace muchísimos años en Argentina. No es producto únicamente del gobierno y de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, quien tuvo las condiciones externas e internas más favorables para iniciar un camino de desarrollo que, bueno, que lamentablemente hoy no lo tenemos. A ver, ¿Lisa? Sí, me quería aportar a lo que dice Dillon, con quien no suelo coincidir, pero en este caso coincido, que es un número que viene hace muchos años en la Argentina. De hecho, desde la dictadura para acá, donde a mi entender fue el gran deterioro de la Argentina, donde se rompieron todos los índices, digamos, uno pone el foco en lo humano, en los desaparecidos, pero creo que la labor de la dictadura, del gobierno del proceso en el área económica fue, si se quiere, igual de catastrófico, ¿no? Y ahí arranca... Te doy los datos, porque es interesante, es muy interesante lo que decís, porque generalmente lo que se trata de hacer es un repaso histórico, de decir cuándo empezó el problema. Si vos haces un repaso de lo que pasó en los primeros años de la década del 70, 71, 72, 73, y preguntá a quién gobernaba también y qué pasó en ese momento político, Argentina tenía la distribución del ingreso más equitativa de todo el continente. El famoso 50-50 que propone Moyano, 50 y 50, estaba equiparado entre los sectores que tenían mayores ingresos y el resto de la población. Sí, hoy eso se dio vuelta. Hoy se dio vuelta después de ¿cuántos son? 40 años. 40 años, yo, hablo de economía todo el día, pero las cuentas a veces no más son o menos ligeras. 40 años. Hoy tenés prácticamente un 60-70% de la riqueza, que va a un 20% de los sectores más concentrados de la economía. Esto es un punto. Si vos medís pobreza, preguntás pobreza, además de todos los disparates estadísticos que tiene la Argentina, en ese momento la pobreza en la década del 70 estaba por debajo de los 10 puntos. Estaba por debajo de los 10 puntos en la década del 70, antes del proceso militar. Y los índices de ocupación estaban por debajo de los 6 puntos. Uno tendría que preguntar qué se discutía en ese momento. Y no había indigencia. ¿Cuál fue la locura argentina, sobre todo de enfrentamiento tan grande, incluso dentro del propio peronismo, que terminó impulsando incluso, y hay que reconocerlo,
una decisión del pueblo argentino de salir a buscar, por la subversión, por problemas que no vamos a discutir en este momento, una salida no institucional, llamando a un gobierno de facto, que además ese gobierno de facto tuvo las consecuencias o el inicio de una decadencia en Argentina. A ver, Agustín, ¿cuál es la visión? Digo, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de inflación, ¿y esto? Bueno, en principio señalar algunas cuestiones. Acá los colegas, compañeros están hablando de estadísticas. Siempre hay que prestar atención a cómo se toman, ¿no?, esos datos. Muchas veces la forma, la construcción de esa estadística queda por fuera, digamos, no se releva. A partir de eso, digamos, yo creo que si uno también puede tener una sensación de lo que está pasando hoy a partir del conocimiento de lo que pasa en la calle, de lo que comentan los comerciantes, de los compañeros de trabajo, etcétera, y donde vemos que estamos viviendo un momento de gran recesión. El que llegaba a fin de mes y le sobraba algún peso para poder juntarlo, para poder salir de vacaciones o para aguantame un segundito porque tenemos un problema con tu micrófono, Agustín. Mientras lo arreglamos, vamos con una placa. Vamos con una placa. Yo quería preguntarles, Martín. Sí, vamos a repasar unos números, María, a ver qué te parece, para tener en cuenta algunos detalles, que tiene que ver con desempleo. Hoy hablábamos un poco con Lucas también, que el desempleo se mete como uno de los temas más importantes, tal vez corriendo inflación, que era la principal preocupación, y aparece el desempleo ahora, ¿no? Aparece un poco más seguridad, ¿cómo está? Inseguridad en todo caso, y ahí aparece el desempleo. Si se puede llegar a percibir, en la serie de los últimos meses se observa claramente un crecimiento exponencial de la inseguridad como problemática, sobre todo en el mes de septiembre, que llega a posicionarse a los niveles del resto de las preocupaciones. El desempleo ha estado en los primeros lugares durante toda la serie, lo mismo que la inflación. La particularidad del mes de septiembre es que aparece la inflación en segundo lugar, que justo coincide con un mes en donde el índice de inflación ha estado muy por debajo de lo que veníamos observando, con lo cual es natural que observemos esta caída en la preocupación y efectivamente un crecimiento de la inseguridad. Pero quizás para aportar también al tema de la pobreza, hay un dato interesante que difunde el INDEC en su informe y que le da un poco de contenido o de dimensión al número, que es el dato de profundidad, es decir, qué tan pobres son los pobres. Y allí el INDEC da constancia de que la media del segmento de pobres, la media de ingresos, está a 4.800 pesos de la línea de la pobreza. Sí, de los famosos 12.500. Exactamente, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una pobreza que no está al filo de la línea. Pensaba, digo, ¿qué pasa con esa familia que mete 14.000 pesos? Digo, que está por encima. Agregale además. El tema que es que la pobreza la vemos todos los días. Digo, estos números vienen a sostener un relato. En su momento hablábamos del relato kirchnerista y ahora hablamos del relato macrista, que es, estos números no son mi responsabilidad o no son responsabilidad de mi gestión, sino que responden a lo que fue el gobierno del Frente para la Victoria durante 12 años. Digo, no es casualidad que los números aparezcan en este momento, que Macri diga, voy a... sí, los números del Frente para la Victoria en los últimos años, porque el gobierno de Néstor Kirchner bajó la desocupación sustancialmente y bajó los índices de pobreza sustancialmente. Si lo medís con lo que le dejó Néstor a Cristina y lo que Cristina le dejó a Macri, ahí tenés yo creo que no es para nada... Los 9 meses anteriores, entonces hay que reclamárselo a Pinedo, no hay que reclamárselo a nadie más. Se tendrá que hacer... claro, porque en realidad si no, nos quedan 9 meses en una nebulosa. No se hace cargo Macri. A Cristina no le podemos echar la culpa, porque son 9 meses. Que Pinedo diga qué es lo que hizo para dejar... Quiero darle a los tres dentro de lo que son cada una de sus áreas. Si para ustedes está bien esto que dice Macri, que hay que empezar a evaluarlo a partir de ahora, teniendo en cuenta, ¿no?, todo lo que él dice. Primero, los números del INDEC durante la época kirchnerista que no eran creíbles, y por otro lado, que el informe de la UCA estuvo siempre, digamos, eso no varió durante las épocas del kirchnerismo. ¿Está bien que se lo empiece a evaluar? Yo creo que es responsable del gobierno nacional a partir del 10 de diciembre. A pesar de que haya tenido que tomar medidas que eran inevitables, inexorables. Sí, y antes no también hay país las promesas en el mundo de campaña que haya salido también de una situación... son parte, pero a ver, volvamos a la discusión. Cuando se sale con algunas diferencias económicas, cuando se sale de la crisis del 2001, 14 años atrás, febrero de 2002, se da prácticamente la misma situación. Era un gobierno justicialista, claramente, se llamó a la mesa de diálogos. ¿Saben desde febrero a octubre del 2002
¿cuántos pobres se crearon en la Argentina? Anímense a decir, hace 14 años atrás, 6.152.000 pobres en 8 meses. 8 meses. La desocupación pasó del 26% que la dejó la administración de Fernando de la Rúa a 56%. 56%. Pero claro, había una mesa de diálogo política que parecía que generaba una contención que a todos les parecía bárbaro. Hubo una fabricación de 12 pobres por minuto. Es decir, los procesos de desorden económicos terminan de esta manera, con más profundidad uno, con más profundidad el otro, con un 26%. A mí me parece demasiado audaz comparar el final del gobierno de la Rúa con el gobierno de Cristina. Yo creo que... No, pero comparar el desastre de la Rúa en lo económico, en lo político, las muertes que dejó, 30 muertos, compararlo con Cristina... Me parece una audacia. No, yo te estoy demasiado. diciendo que son situaciones económicas. No, está bien, pero el desorden económico de la Rúa podía justificar eso. El desorden económico de Cristina, que lo hubo, me parece que no justificaba lo que hizo Macri. Yo creo que pero a vos no es comparable. No es comparable. Vos crees que el país que dejó Cristina Fernández de Kirchner es... No es que lo creo. Vivo acá, Juan, vivo acá y viví acá en el 2001. Yo vivía también en el 2001. A ver, chicos, vamos a mantener una orden. Vamos a mantener una orden. Porque si comparamos el gobierno de la Rúa, vamos a hacer una... Lo único que falta es que Macri ahora lo reivindica de la Rúa, que ya lo llevó al Teatro Colón. Que responda por los 30 muertos de la plaza. Sí, y debería pasar el diagnóstico a la... Chicos, les propongo un segundito. Quiero escucharte, Agustín, un segundito. Vamos, un segundito. Realmente le va muy bien creando eufemismos. Sí. Es un gobierno que desde que arrancó ha creado una serie de eufemismos con los cuales busca explicar la realidad. El sinceramiento es uno. Esto de pobreza cero. Trae un micrófono de mano, por favor. Trae un micrófono de mano, Agustín, así lo podemos escuchar. Mal, ¿no? Bueno, sí, ahí, vamos a arreglarlo. Ahí estamos perfectos. Hola, ¿se escucha mejor? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Me avisan al control? Bien, dale. Esto de que el gobierno ha creado una serie de eufemismos para poder explicar la realidad y que el sinceramiento, ¿no? Es creación de conceptos con los cuales en realidad se esconden las verdaderas causas de las cosas. Entonces ahí hay que prestar atención. Esto del sinceramiento que propone el gobierno no ha sido más que una medida antipopular atrás de la otra. Vos decís atraso cambiario, pero en realidad lo que produjo con la devaluación, con la quita del cepo del dólar, con la quita de las retenciones, con la quita de las retenciones a las mineras. No vine a defender al gobierno porque si querés preguntarme cuáles son las alternativas para generar un modelo de desarrollo en el país, te lo explico si querés. No vine a defender, vine a decirte simplemente cuáles son los datos que constatan la realidad argentina. Como por ejemplo, si querés también te cuento que si vos mirás en los últimos 20, 30 años cómo gastó el gasto público, cómo aumentó el gasto público en la Argentina, se quintuplicó. Y de la misma manera que se quintuplicó el gasto público, generamos o seguimos teniendo los mismos niveles de pobreza. Bueno, chicos, un segundito. Quiero otra mirada de la situación de pobreza, de exclusión, porque se va a estrenar en la ciudad de La Plata Pibe Chorro. Vamos con un adelanto y hablamos con las autoras. Dale. Cuando nuestra gloria se desvaneció entre los ronquidos de la agonía bajo la ciénaga de la naturalización. El niño de la pobreza ya está muerto, solo espera una palada de tierra. La resignación siempre. Alguien besará esos labios fríos.
Bueno, me parece que Pibe Chorro lo dice todo, pero vamos a profundizar un poco más. Están con nosotros Agostina Brick y Andrea Perner. Están a cargo de este documental que se va a estrenar también en la Ciudad de La Plata. Gracias a las dos por venir. Yo digo, bueno, el título casi que lo dice todo, pero es un gran contexto el que se está debatiendo hoy en la Argentina para presentar Pibe Chorro. ¿De qué se trata? Bueno, buenas noches. Pibe Chorro es un documental que estrenamos el 9 de junio pasado en Capital Federal y este fin de semana se estrena acá en La Plata, en el Espacio Inca de La Plata. Y bueno, justamente es una invitación al debate, ¿no? Pibe Chorro intenta desarmar ese título que le pusimos al documental, romper el estigma que la sociedad construye, muchos medios masivos de comunicación también construyen sobre los niños de los sectores populares que, como dice la poesía de Vicente Citolema que podíamos escuchar en el tráiler, a veces matan porque ya están muertos, ¿no? Es muy interesante porque el INDEC revela que el 32% son pobres, pero cuando uno va a los grupos etarios son los jóvenes quienes rompen la estadística para arriba. Y es muy impactante ver que está, creo que marcó un 45, 45... De 0 a 14, los más chiquitos son los más, la cantidad de gente más pobre en la República Argentina. Y también se empieza a escuchar que las cárceles están llenas de personas que son jóvenes y pobres también. Y acá tenemos una postal en manera documental también, ¿no? Sí, se habla también de una selectividad, ¿no? En lo que son los grupos a los cuales se los criminaliza. La película también busca el diálogo con especialistas. Hay un abogado que participa, docentes de filosofía y letras discutiendo justamente esta selectividad de por qué no nos preguntamos cuando vemos estas cárceles llenas de pobres si son los pobres los únicos que cometen delitos o si en realidad se está tratando de el sistema penal buscando encarcelar a un sector que comete delitos, porque no niega tampoco la película esta existencia. Vamos a discutir también con esto las violencias que hay sobre este grupo y que este grupo social también muchas veces ejerce, ¿no? Como salida. Sí, claro, y que se ve permanentemente, ¿no? De Agustín, digo. ¿Sabes que escuchaba ahí el documental, no lo conocía, y me hacía acordar a un documental que me parece muy interesante, producido en Córdoba en el 2012, en diciembre del 2012, cuando fue el acuartelamiento policial, y hay un documental que se llama La Hora del Lobo, que es muy recomendable, que hace un análisis de entrevistas a personas que ese día estuvieron a la calle y siguió este proceso de linchamientos, ¿no? Y esto que es un tema que está hoy muy de moda quizás en los medios y que también el presidente Macri lo rescata o lo pone en agenda al opinar respecto del tema del... Está de moda en la calle. Los medios en todo caso lo que hacen es reproducir algo que está en la calle, porque no le echemos la culpa a los medios. Salí a la calle y preguntá y pongo plata, que el 90% de la gente te dice que está bien, que los mate, que hay que matarlo a todos y todas las barbaridades que se dicen en los medios, las dice la mayoría de la gente en la calle. Hay una cuestión que esté mal, yo coincido con vos. Me encantaría que haya otra sociedad que tenga otros valores. Que me parece interesante, que es que muchas veces se plantea que hay que luchar contra la pobreza y en realidad quizás el concepto que hay que plantear no es ese, porque hay una identidad, como no hay que luchar contra yo me gustaría pensar más y a veces que hay que luchar contra la desigualdad. Tratar de explicar, no solamente hay que explicar la pobreza, sí, hay que explicar la riqueza, ¿no? A un lado y al otro, en realidad. Porque acá yo más de una vez hemos discutido acerca de si hay nuevas jerarquías sociales o jerarquías sociales distintas que expliquen este tipo de fenómenos. Quiero decir, lo voy a decir de manera grosera e incómoda, pero una sociedad, llamémosla normal para nosotros, y otra que tiene otro grado de normalidad, que es donde estarían ubicados los pibes chorros. Digo, ¿eso es así? ¿Se puede hacer este análisis? ¿Hay otra forma de socializar, otra jerarquía social en la Argentina? A ver, paralela Agustina, a la histórica. Da el micrófono, a ver, ¿qué opina? Sí. No, en lo personal, yendo un poco por ese lado, sé que quienes más me robaron a mí siempre fueron jefes, digo, y siempre pertenecieron a otros sectores, y a esos me parece que muchas veces no los cuestionamos. Y yendo un poco con el tema mediático, creo que sí hay que hacerse cargo desde los medios qué construcción se está dando. Se está discutiendo la pobreza, pero hay vidas, digo... Allá pero los medios reflejan lo que la gente dice en la calle. A mí me molesta igual que a vos. A mí me encantaría, y con Martín lo hemos charlado, con Albino, con todos los colegas, cuando nosotros en nuestros medios decimos, por ejemplo, yo tengo siempre presente el tema de la toma acá en Olmos, en Abasto, en Abasto, la del año pasado, cuando nosotros en la radio con Maxi teníamos un discurso
por lo menos de comprensión de la situación de la gente que va con un pibe a cagarse de frío. Es muy impresionante. Y nos bardeaban. Es muy impresionante hacer radio. Pico de llamado, es cierto eso. A mí se me escapa. Teníamos pico de llamado y la gente decía, está bien, lo tiene que sacar los tiros. Es una muy buena medida hacer radio con estos temas, porque los oyentes es increíble cómo van para otro lado. Ahí reaccionan, aparte reaccionan. ¿Qué pasa si no hay un enfrentamiento en la sociedad? De lo que plantea Lisandro, digo, me parece que esto que vemos en televisión, los linchamientos, digo, un carnicero que atropella, digo, tiene que ver con algo que está pasando, digo, al margen de comprender o no al pibe chorro, que es otro tema, lo podemos comprender porque claro. La inseguridad está que... cuarta en el último sondeo que hicieron ustedes, Lucas. Hay una particularidad muy curiosa respecto a cómo se relacionan los temas. Si uno, digamos, observa el universo de la población que tiene buena imagen del desempeño del gobierno de Mauricio Macri y se fija qué cuestiones le preocupan, a ese universo le preocupan la corrupción y la inseguridad. Si uno se fija en el universo que tiene mala imagen del gobierno, a ese universo de personas le preocupa el desempleo y la inflación. Es decir, las preocupaciones son distintas. A algún sector le preocupa la inflación, a otro sector le preocupa la inseguridad. Digo, como dos perspectivas de la problemática. Creo que hay que marcar una diferencia, ¿no? Porque estábamos hablando, sí, por supuesto, de las realidades sociales, de la pobreza y de lo que lleva, por supuesto, a que existan estos pibes chorros. Pero estamos haciendo una diferencia con que las cárceles están llenas de pobres y que los que roban, en realidad, que tienen dinero, no van, o sea, no son parte de ese sistema. Pero hay una diferencia que creo que la sociedad la marca mucho, que son qué tipo de delitos. No solo es el robo, porque generalmente cuando vos tenés una entradera, cuando sos víctima de un acto violento hacia tu familia, hacia tu cuerpo, hacia tu integridad física, eso no lo hace generalmente el guante blanco, no lo hace el corrupto, lo hace de una persona física, identificable y que es perseguible por el sistema penal. Creo que es una gran diferencia que se hace ahí. Y bueno, el corrupto también podría ser perseguible por el sistema penal, ¿no? Lo cierto es que a mí me da la sensación de que el debate empezó con esta idea de quién había generado la pobreza, si el gobierno anterior o el gobierno actual, ¿no? Y yo digo, ¿cuáles son los grados de responsabilidades también que tiene la dirigencia política, el Estado? Yo creo que independientemente de si el número es un poquito más arriba, un poquito más abajo, o en realidad se aumentó 5 puntos desde que asumió este gobierno y a este ritmo vamos a llegar, digamos, dentro de 1 año y medio al 60% de pobres, digamos, ¿no? Esta sería la proyección. Lo que digo es hasta dónde el Estado no es responsable más allá de los gobiernos. Digo, de los gobiernos que creemos que fueron buenos y de los gobiernos que fueron malos, porque en ese 30% creo que hay un 25% de pobreza estructural, es decir, hijos. Pero bueno, mi pregunta hoy, que no la pude completar a Juan, era... ¿Cuál es la alternativa? Porque yo comparto que lo ideal no es que el Estado dé trabajo y lo ideal es el trabajo privado porque genera otros incentivos y mueve la economía de otra manera. Ahora, eso ya lo intentamos en la Argentina y no funcionó. ¿Por qué ahora debería funcionar? ¿Dónde funciona esto en Latinoamérica? Porque ayer, perdón, déjame terminar. Ayer vino García Luca, que es el subsecretario del Interior, y dijo, no, nosotros estamos mirando a Colombia, estamos mirando a Chile. Yo estuve en Colombia y en Chile. Pero está bien. La pobreza que hay, igual vos haces análisis internacional y vos sabés que hay un mundo. Y un mundo tiene una realidad geopolítica compleja. Es un mundo muy complejo. Por lo cual es cierto, nosotros nos molesta ver o compararnos hoy actualmente con Chile, con Uruguay, con Colombia y con Perú, porque los argentinos tenemos el ego por... No, pero no por el ego, porque estamos mejor. En realidad, objetivamente estamos mejor. Los datos son claros. Chile y Uruguay tienen pobreza por debajo del 10%. Pero no comparamos. Pero la pobreza de Chile, vos no sabés pero que está bien, vamos a entrar a la pobreza digna. ¿Qué pobreza digna? Hay un 10% que vive. Si vamos a seguir discutiendo no tiene clase media Chile. Si vamos a seguir, está bien, el modelo argentino es ese. El modelo de Macri eso es otra cosa. Que la clase media. ¿Qué preferís tener? ¿Un 32% de gente pobre o menos clase media? Me parece que humanamente es preferible que todos tengamos yo menos. Creo que la Argentina vuelva a ser la Argentina de la década del 70. Repito, es preferible tener un país que tengan todos un poco menos
Me parece que incluso para uno que hace economía y que siempre lo ven como el logro de la situación... No, está bien, está blanqueado cuál es el modelo de los economistas. Hay que empobrecernos a todos. No, bienvenido. Para que más gane más. No hay que estudiar quiénes son los que se están enriqueciendo en esta Argentina época. es pobre. Argentina es pobre, hay que asumirlo de una vez por todas. No, señor. Argentina es pobre, no produce Argentina lo no es suficiente. pobre. A ver, Argentina, a ver. ¿Por qué lo deja el Pará. Resignar y determinados sectores, para que les quede claro, determinados sectores de la economía tienen que empezar a resignar. Bueno, pero no ¿sabes qué pasa? Que resigne más, que dejémonos joder, que resignen los que tienen las offshore, los que tienen cuentas, los que ahora van a ser beneficiados por un blanqueo monstruoso de una condonación de deuda. Yo tengo que pagar todos los meses los monotributos, loco. Cuando yo me atraso, me cae una intimación de ARBA. Si tuviera una cuenta con millones de dólares en el extranjero, Vidal me lo estaría perdonando. Esto hay que aplaudirlo, ¿no? Hay que terminar con la hipocresía de la clase media que ha sido... siempre ha estado cercano a las cosas que han sucedido en el país. Pero Juan, un segundito. Juan, segundito. Gracias. Me encanta el coso ese. Dale con eso para callar a esta gente, por favor. Chicos, un segundito. Quiero escuchar a las chicas. Quiero que nos focalicemos un minutito más en los chicos. Y las chicas estuvieron trabajando con eso desde el costado documental. ¿La Argentina es pobre? Y entonces, ¿qué le queda a los chicos? A ver. Bueno, creo que en un intento muy humilde de aportar es este documental, dar otra mirada. Sí. Permitir y dar el debate y dar el espacio al debate, así que agradecemos estar acá. Repensarnos. ¿Quién produce el documental? ¿Cómo lo lograron financiar? Bueno, el documental está dirigido por Andrea Testa, es una coproducción de Pensar con las Manos y Colectivo Hombre Nuevo, tuvo financiamiento del Instituto Nacional de Cine, la vía digital que se consiguió a través de la organización de los documentalistas, es una línea de financiamiento del Inca. Y bueno, sí, y en la Argentina hay pobreza. Y el documental lo puede llegar a ver gente que por ahí tiene esta visión de que los pibes son chorros. ¿Se puede acercar la gente? ¿Ustedes creen que va a ser un gancho para acercar a la gente que por ahí ve a los chicos estigmatizados como chorros? Y es la invitación a que lo vean. ¿Sí? Justamente venimos ya con más de 9.000 espectadores, que para el cine nacional y documental es un gran número. Es un buen número. En meses de recorrer salas de Buenos Aires, interior, algunos festivales del exterior también. Y sí, la apuesta del documental justamente no es para todos los que estamos de acuerdo con que hay cosas que hay que cambiar, sino también para discutir con aquel que desde el miedo, que se entiende el miedo a veces, se entiende el miedo a la inseguridad. Es un tema interesantísimo, que es un tema de hoy, pero es un tema de antes también, tiene que ver con que hay violencia, y vinculamos un tema con el otro. La pobreza no necesariamente es violenta, ahora sí. Muchas veces tenemos miedo de ser víctimas de un pibe chorro. ¿Y genera violencia la pobreza? A mí no me cabe duda, pero no lo se me escape una cosa. Sí, tomalo, Maxi, no hay problema. A coincidir. Lo decía Mariana, yo lo prolijo, de alguna manera. O no. Tenemos o no, claro, o lo hago volar por los aires. Que tiene que ver también con lo que decía Juan, esta idea que el juez corrupto o el coimero o el evasor impositivo nos cae simpático, el delito, y nos cae muy mal el delito contra la propiedad cuando es un delito concreto. El delito cuando es sobre el Estado, por ejemplo, sobre lo público, el acto de vandalismo, no genera tanto problema. El jefe que nos mete la mano en el bolsillo, que nos mete a todos la mano en el bolsillo, no genera tanto problema como el ladrón de gallina. Tenemos una percepción, una búsqueda de condena, de aplicar la máxima rigurosidad sobre el ladrón. Esto se ha escuchado hasta el cansancio, pero lo que pasa es que hay que entenderlo de una vez por todas. Entonces, el pibe chorro, estigmatizado como un ladrón contra la propiedad en términos concretos, que va y te mete caño, ¿sí? Es el demonio. Ahora, alguien, no importa quién, que evade miles de millones de dólares en impuestos, es un fenómeno. Bueno, me parece que lo compartimos todos. Ahí tenemos la diferenciación de la violencia. El otro día estuve en fiscalía haciendo una nota. Haciendo una nota. Y estuve una hora. Y en un momento entró la secretaria del fiscal diciendo que había un caso en Los Hornos de violencia de un pibe que había entrado a robar en una estación de servicio.
y se había escapado y se había metido en su propia casa y la tenía a la madre. O sea, a eso me refiero con violencia, con que hay algunos códigos que no sé por qué motivo. Sí. A ver, hoy se pidió la detención. Pero es lógico, o sea, debería ser igual, peor lo de las offshore, pero el otro es más palpable para el ser humano. Hoy la justicia pidió la detención de 6... Vos no haces marchas por un offshore, haces marchas porque te mataron a alguien. Aguantame un segundito. Hoy la justicia pidió la detención de 6 policías de la ciudad de La Plata, 6 jefes de la departamental. ¿Esa noticia impacta en la sociedad de la misma manera que cuando hay un hecho de, por ejemplo, una persona le roba a una persona? Está tan naturalizado, lamentablemente, la corrupción policial. Porque digo, 6 policías, por lo menos pedido de detención para 6 policías es absolutamente grave. Mario, ¿estuviste trabajando, Mario, con este tema vos? Sí, estuve hablando con el fiscal Martini, que es el que está siguiendo la causa y que ¿Vamos a pidió escucharlo? las detenciones. ¿Vamos a escucharlo? Dale, vamos con ese tape, dale. Los primeros 4 que estaban procesados, que había pedido la detención oportunamente, que fue confirmada por el juzgado, no así por la Cámara, están en vías de apelación por su exhibición de prisión. Y de los otros 6, posteriormente que pedí la detención, 2 me la dieron y también van seguramente a ir a la Cámara por la exhibición de prisión, y los otros 4 no me han dado la detención porque dicen que entiende el juzgado que la negativa a realizar la pericia caligráfica no importa una presunción en su contra. El detonante de la investigación fue una actuación de asuntos internos, en las cuales ellos logran... Ahí se ven los sobres, fíjate, eso es lo que estamos viendo ahora en pantalla, son los famosos sobres que fueron encontrados arriba de la mesa en un despacho en la departamental, mucha guita. Si uno lee los trabajos, por ejemplo, de Marcelo Saín, desde hace muchos años, que es un especialista que viene trabajando en el tema, la relación de la policía en la administración del delito está trabajado y probado claramente. Ahora, distinto es en la producción de cómo se construye la verdad, cómo se construye verdad mediática y opinión pública, ¿no? Hace 2 días atrás, compañeros publicaban el caso de La Garganta Poderosa, de 2 chicos que están en esa organización y que fueron salvajemente torturados por efectivos de prefectura y de la policía, que digamos conjuntamente, que hasta incluso cuando van a hacer la denuncia se encuentra que la misma persona, uno de los cuales lo torturó, estaba en la comisaría. De eso no se habla. Yo quiero aprovecho para plantearle a las chicas y agradeciéndoles también previamente que hayan venido. Digo, las 2 noticias en el mismo noticiero. Policías que son encontrados con un montón de sobres de plata de la guita negra de la policía y una persona que mata a un ladrón de 20 años, de gorrita, de capucha. ¿En la sociedad impacta igual la noticia? No, claramente no, y tiene que ver con cómo se construyen los discursos. Justamente. Las 2 noticias, yo también comparto con mis compañeros que no todos los medios de comunicación construyen la noticia. No, pero también a veces reproducen y generan también sentidos comunes. Esto es así. Y el sentido común se construye de muchísimas formas simbólicas también. Está naturalizada esta corrupción dentro de la policía y creo que no genera indignación en gran parte, quizás a varios. Te doy un dato, Martín. Quiero despedir a las chicas porque ellas se tienen que ir y nosotros tenemos que avanzar con otra cosa. Otra vez, por favor, fecha de estreno en La Plata de Pibe Chorro. Sábado a 6:30 de la tarde en el Espacio Inca en Pasaje Dardo Rocha. Sábado, domingo, martes y miércoles vamos a estar en la sala, así que los esperamos a todos. Y nada, bienvenido al debate también, es una herramienta para discutir el documental. Gracias a las 2 y están invitadas cuando quieran. El programa no es mío, así que yo les abro la puerta y podemos venir todas las veces que quieran, no hay problema. Dale. No, yo el dato que te quería dar, mira, yo tengo un portal. Hoy la noticia, por ejemplo, yo publiqué el tema de la departamental. La noticia que más le interesó a la gente es el paro de la CGT. 2líneas.com. 2líneas.com.ar. Pero digamos, la noticia que más le importó a la gente es el paro de la CGT y no la departamental. Y parte, pienso igual que Verónica, digamos, está muy naturalizado que la policía está inmiscuida en el delito. Entonces como que se hace... Y además no vive como sentimos una riesgo situación... físico. En ese sentido también es cierto que, bueno, primero que está naturalizado. Segundo que cuando, no sé si pero a ustedes la gente no entiende que esa recaudación pero es cuando vi que eran también, 150 y pico mil de pesos, dije, bueno, pasaron estos sobres y cuántos otros siguen pasando todos los días en la estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hoy a la gente le preocupó más el paro
y el futuro que va a pasar en relación al gobierno, si hay que hacer paro, si no hay que hacer paro, que la departamental. ¿Compartís, Maxi? Digo, la gente es que esto. No, es que claramente la percepción, yo no me atrevo a decir que sea por la naturalización de este tipo de delitos, pero me parece que impacta la gente frente a, por ejemplo, la muerte, un asesinato. Los hechos de sangre. Un hecho de sangre, un hecho de lo que conocemos como inseguridad, genera cierto nivel de empatía, porque se van construyendo también grandes relatos sociales. Yo me acuerdo siempre, cuando yo era estudiante de periodismo, allá hace muchísimo tiempo atrás, comenzaban los diarios a incluir una sección que primero fue un cintillo y después fue lo que reemplazó a policiales, que era inseguridad. No, mediado de la década del 90. Es decir, no es que todo el tiempo, desde siempre, los medios de comunicación hablamos de inseguridad con este nivel de naturalidad. Eso se fue construyendo. Ahora, al ir construyéndolo, hemos ido naturalizando algunas cosas y hemos ido generando relatos empáticos. A ver, recordemos a Bloomberg con 100.000 personas diciendo esto es un arma con un celular en la mano. Una muestra de que reformar las leyes para endurecerlas no sirven del todo. Me parece que tiene que ver con la pobreza. Yo me quedé con ganas de saber por qué la alternativa es Chile y no la Argentina de los 70. ¿Por qué no podemos volver a la Argentina? Vamos, simplemente que era un país es una sin cuestión clase muy media. simple. En tu casa, cuando vos tenés problemas económicos, reducís y das... A ver, tenés que tratar de darle de comer con lo que tenés a todos. Como primera instancia, la Argentina tiene que ir hacia un modelo de desarrollo, lo dije acá, donde tenga que crecer su economía y tenga que distribuir de una manera más equitativa. Pero por ahora, vuelvo, y me parece que no entendiste un hecho fundamental. Te dije que hay que reasignar, siempre se habla de reasignar las partidas que vos tenés. Sí. Pero te dije también que hay que resignar. Y hay sectores de clase media que hoy le molesta, y son los propios, para que entiendan que no defiendo la administración de Mauricio Macri, que hoy les molesta que la tarifa de luz salga a 600 pesos, pero pagan en un gimnasio de la Ciudad de Plata 800, 900 mil pesos. Entonces, esa asignación de subsidios para esa clase no puede existir más. No hay plata. Entonces, reasignar recursos y la plata que te sobra la invertís, convertís el concepto de gasto público en inversión pública para generar las condiciones de desarrollo y de crecimiento. Ahora, la economía concentrada nunca le sobra como para invertir. El Estado nunca tiene un resto para invertir, se la llevan siempre. Antes el Estado emitía y generaba inflación. Hoy también emite. Ahora emite menos y se endeuda. Obviamente para empezar a bajar la inflación, para comenzar lentamente un derrotero para bajar la inflación. Inflación que va a durar muchísimo, porque no se puede bajar todo el déficit. Entonces, tenés que ir a un nivel de endeudamiento que puede llegar a preocupar si además lo usás mal. Si lo utilizás para el gasto corriente, para pagar salarios. Una consulta, Juan, te hago una consulta muy cortita. Hoy hablaba Maxi de blanqueo y cómo impacta el tema de los impuestos. Yo creo que una de las noticias que fue una noticia de la semana y que para los medios no lo fue, es el tema de la devolución del IVA para los turistas extranjeros. Un tipo que viene con euros, con dólares, ¿por qué no paga IVA? Digamos, ¿por qué nosotros vamos a tener que resignar recursos nosotros y el tipo que viene con euros no paga? Primero, te tendrías que venir porque gasta. Uno, entonces, vos al tener un retraso cambiario, hoy se van más argentinos afuera porque les es mucho más barato ir a Miami que venir a argentino, que le parece un disparate a Argentina sentarse a comer, porque Argentina es un disparate. Yo la verdad... Tengo suerte, laburo mucho, me voy al exterior generalmente y me sale más barato comer en Barcelona o en París o en Berlín, que ni te digo si empezamos a comparar los productos. A ver, chicos, les dejo algo muy claro también. Argentina tiene que bajar los impuestos. No se puede seguir con esta carga tributaria. Pero empezamos con los mineros, con los extranjeros, empezamos con los ojeros y la parte poblacional. Y le hagas pagar a todo el mundo, incluso a los que están en la economía negra, hay que bajar los impuestos. Entonces me van a decir... No, tengo diametralmente opuesto a lo que está haciendo el gobierno. Creo que el gobierno está haciendo lo que puede en una sociedad muy compleja que no quiere asumir la condición en la cual está el país. Ahora, y vamos a ir adelante. ¿Qué es lo que puede? Porque si la primera medida que vos tomás es aumentar las tarifas sin no tener ningún tipo de recaudo, un disparate, ¿qué es lo que iba a hizo pasar? mal. Bueno, lo hizo mal. Convengamos que fue una estrategia también para empezar a tirar humo y después poder hacer un 2%. Lo hicieron mal. Pero si es la primera medida que toman, si lo primero que hacen es sacar la retención a la minería, si le quitan las retenciones, digamos, el 5% a la soja, empiezan a hacer todo eso y después no hacen nada. A ver, ya vamos, un segundito. Este programa es muy...
Verónica, por favor, un segundito. Es muy fácil de conducir y muy difícil de la vez, señores, sepan entender. Macri prometió pobreza cero y después dijo, bueno, en realidad no va a ser en 4 años. Vamos a repasarlo, dale. No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza, Liliana. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino desde el cual convocar a todos los argentinos a ser parte, a ser protagonistas, porque claramente esta no puede ser solamente una tarea de un gobierno. Es una tarea que debemos encarar a través de instrumentos como esa mesa que hablábamos con tu colega hace unos instantes, de diálogo, de trabajo en conjunto, de desarrollo de planes, de propuestas, de infraestructura, porque también la igualdad de oportunidades pasa porque el país se vuelve a conectar, ¿no? O sea, hace poco recorrimos las calles de algunos de tantos sectores del Gran Buenos Aires, que son intransitables, donde el transporte público le cuesta entrar y los días de lluvia ni siquiera puede entrar. Entonces, si la gente no se puede trasladar, mal va a poder trabajar. Si la gente no se puede trasladar, mal va a poder llevar a su hijo a educarse. Entonces, también el esfuerzo que estamos haciendo, el desarrollo del programa de infraestructuras, tiene que llevarnos a esa nueva oportunidad para más y más argentinos. Medir cuánto va a ir bajando la pobreza año a año es muy difícil saberlo, porque sería decirte con certeza cuánto vamos a crecer y cuánto trabajo va a generar ese crecimiento. Bueno, casi que hubo sonrisas generalizadas. Le vamos a dar un poquito más de minutos a los invitados porque después nos vamos a quedar charlando un poco nosotros. Lucas, ¿querés empezar lo que dijo el presidente? No, simplemente un ejemplo de que a veces la lucha contra la pobreza es una cuestión de políticas de transferencia de recursos. Cierto nivel de asalariados recibe un beneficio por tener hijos en la desgravación de ganancias superior a lo que recibe un beneficiario de la asignación universal por hijo. Digo, hay veces que es una cuestión de transferencia de recursos. Creo que hay cosas que se pueden hacer. Quería preguntar, digamos, en este contexto, vos que venís analizando los números y viendo la imagen de los políticos y las preocupaciones de la gente, hoy en día da la sensación que la gran preocupación no es la pobreza ni el desempleo para el gobierno, es diciembre. Digamos, en la reunión hoy con la CGT se ha hablado de un bono para los trabajadores a fin de año y la exhibición del aguinaldo. Digamos, ¿vos crees que el gobierno está pensando en diciembre y pasar diciembre? Digo, porque la gente se pone más sensible, siempre es un periodo que hay más crisis. Sí, creo que el gobierno tiene esa preocupación. También es cierto que uno está observando algunas transformaciones en términos de la representatividad de las reivindicaciones sociales. Creo que ahí, por parte de las nuevas autoridades de la CGT, hay una intención de construir cierta representatividad del conflicto social. Veo ahí un rol importante y significativo del Papa Francisco, que creo que está tratando a través de, digamos, sus herramientas, que en este caso son la Iglesia y fundamentalmente la Conferencia Episcopal, de tratar de, digamos, construir esa representatividad en el vínculo que están teniendo los sindicatos con algunas organizaciones sociales. ¿Estamos camino a diciembre? Es interesante plantearlo como que diciembre, digamos, es el mes cuco. del consumo. Es el cuco. Es el cuco, es el mes del consumo, es el mes del conflicto. El ministro Cristian Ritondo dijo en una entrevista hace unos días que están trabajando en medidas para garantizar la paz. Después, inmediatamente después dijo, bueno, en realidad por cosas que han pasado, no porque tengamos ningún dato. Ahora, no quieren que le claramente que hay Urbano. preocupación en el gobierno por la situación social de cara a diciembre. En septiembre estamos hablando de diciembre ya, antes se hablaba en noviembre. Porque el gobierno habla de los diciembre, últimos años no es que no hubo pobreza, digamos, claramente sí había pobreza. Particularmente donde yo, en la organización en que milito, militamos con compañeros que vivían en situaciones, que viven actualmente en situaciones complicadas. Ahora, lo que claramente este gobierno yo creo que demuestra cada día en sus acciones es que tiene una condición de clase y que no precisamente es una condición de clase popular, es una condición de clase dominante. Y que esto de la lucha contra la pobreza yo creo que tiene más que ver con el exterminio, con la meritocracia, con esta construcción de eufemismos que ha construido de la grieta meritocracia y que digamos, está muy al contrario de llevar a este objetivo que planteó. ¿Diciembre hay un horizonte de qué? No creo que sea complicado. ¿No? No creo. Inclusive me parece que a la CGT no le conviene, no quiere victimizar al gobierno de Mauricio Macri el año, no quiere repetir las experiencias ajenas. Está el Papa Francisco también trabajando, saben la situación que tiene Argentina. Bienvenidos. Tenemos pobreza,
y es pobreza grave en la Argentina. Bienvenidos. Bienvenidos también. No tenemos al mejor presidente. Se ha confundido, se ha equivocado, ha reconocido. Esperemos que del aprendizaje de los errores, aunque en los errores hay gente, está claro, que sufre, ojalá que no cometamos los errores y que empiece a entender cómo son. Pero teníamos el mejor equipo en los últimos 50 años y hoy tenemos un 8% de nuevos pobres. Diría, acá, para que me terminen de odiar, utilizaría la frase de Juan José Aramúñez diciendo es lo que hay, es lo que hay. Sobre esto tenemos que construir. El presidente no es el mejor, está haciendo muchas macanas y está haciendo muchas cosas que pueden llegar a torcer, digamos, el rumbo de un país que viene torcido hace muchísimo tiempo. Yo valoro mucho la sinceridad de Juan, porque me queda clarísimo que el modelo del gobierno, el modelo de la mayoría de los economistas, es volver a la Argentina del 43. Es el modelo de Daniel Scioli. La Argentina del 43. Es el modelo de... Es el mismo modelo. No sé, lo de Scioli nunca lo vamos a saber, es contrafáctico. Es el modelo es el modelo volver de Merala, es el modelo de Pichetto. Déjame terminar. Volver a la Argentina de 1943. Esa es la que ustedes quieren. Sí, ese es el país que ustedes quieren. Una Argentina donde todos seamos pobres parejos. A ver, vamos a hacerlo muy simple. De bajar los costos laborales. Vamos a hacerlo muy simple. Contame un país en la Tierra actualmente que haya cambiado la pobreza estructural rápidamente, con soluciones rápidas. Te doy, si querés, una semana. Argentina lo hizo. Alemania posguerra. Alemania posguerra, Juan. Argentina lo hizo. No, pero espera. Alemania posguerra. La estructural de 25 puntos de pobreza estructural. Vos hablás acá, lo tuvieron hace unos días a Daniel Arroyo, pregúntale a Daniel Arroyo, uno de los tipos que más sabe, me parece. Alemania posguerra, pero es un imbécil. Porque si este dato es objetivo y lo conoce cualquier economista y tiene al mejor equipo económico, nos gobierna, perdónenme señores, cáiganme con la denuncia que quieran, pero nos gobierna un imbécil, porque no sabía esto. No es ningún imbécil. Bueno, ahí está el problema. Bueno, es un modelo. Ahí está el problema. El señor ganó. Bueno, entonces no gobierno mentiroso, lo cual es peor. Reducir los costos laborales, que Argentina exporte productos primarios. Miguel Bain. Argentina de 1943. Miguel Bain. Sin peronismo. Mario Blecher. ¿Pero a quién le importa Miguel Bain? Delgado. A ver, lo citaron. Recién Juan lo mencionaba Daniel Arroyo. Recién Juan lo mencionaba Daniel Arroyo. Dijo que la pobreza. Juan, un segundito. Un segundito, chicos. Daniel Arroyo dijo que la pobreza creció por las medidas de estos 9 meses del gobierno. Recién lo citaba Juan, es uno de los... acá, en este programa. Se equivocó, dice Juan, fue sin querer que crearon millones de pobres. No lo dijo por eso. No. A ver, tenías una situación que te iba a llevar inexorablemente a generar pobres. Bueno, pero vos sabés muy bien que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Vos tomás decisiones y afectás a algunos sectores y beneficiás a otros. Obviamente, y si yo no estoy reconociénute que hay un... A ver, vos me preguntás qué hubiera hecho yo, que no soy ministro de Economía y que estoy lejos de que me llame alguien para dirigir ni siquiera el tránsito de la ciudad de La Plata. Hubiese ese mismo día que declaraban el paquete de beneficios para los sectores que entiendo que tuvo que hacer y que debe hacerse, como el campo, el sector minero, etcétera, 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 porque son los generadores de riqueza genuina del país. De empleo. No de empleo, es cierto. No de empleo, es cierto. Pero si vos necesitas dólares para pagar los 15.000 millones de dólares de gas que necesita Argentina para que vos hoy estemos transmitiendo, ¿y de dónde lo vas a sacar? Bueno, a ver, chicos, perdóname. Ese mismo día, con esto termino, no hablo más y me voy. Me tengo que ir. Ese mismo día yo lanzo un paquete de medidas al Congreso para que el IVA a los sectores más necesitados vaya el primer día al Congreso. No que en junio como fue. Pero los turistas extranjeros se los sacamos. Pero no lo hicieron. Y bueno, ¿qué quiere decir? Sí, ahora, si ustedes creían que Macri o Scioli o Mandrake iba a venir un gran presidente, iba a ser divino, perfecto, excelente. Ojalá Mandrake alguna. La última, Lucas, dale. Para cerrar, que vemos en diciembre como... Un dato elocuente, digamos, también a veces el gobierno tomando decisiones tiene definiciones. La primera gran medida orientada a atender la cuestión social de este gobierno fue a mediados de abril, cuando lanzan un paquete de medidas sociales, o sea, 3 meses y medio después. Muy gordillonario. Si las elecciones fueran hoy, ¿quién gana en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos viendo un escenario de tercios en la provincia de Buenos Aires, dependiendo obviamente de las candidaturas, puede encontrar uno u otro ganador,
pero digamos, la mecánica de competencia va a ser de tercios, por lo menos hoy. Tiene chance, hoy no tiene solidez el oficialismo para que no quede garantizado un triunfo, cambiemos la provincia. No, y habrá que ver efectivamente qué pasa con la economía. Se divisan así, hay algunos encuestadores que analizan la provincia de Buenos Aires, no sé si medís por región, como 3 provincias, digamos, el conurbano norte, el conurbano sur y la provincia interior. Puede ser, efectivamente, lo que sí hay que destacar siempre que el conurbano es 2/3 de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claramente, no, bueno, digo, pero inclusive se está viendo diferencias apreciables en las preferencias de los electorados entre lo que es el conurbano norte-oeste, que es la primera sección electoral, y lo que es el sur. No es de ahora, ¿eh? Sí. Y eso tiene que ver con que cuando uno mira el mapa de distribución de ingresos del conurbano, uno encuentra sectores de altos ingresos en el norte y sectores de menos ingresos en el sur. Eso sí es histórico y ve comportamientos electorales distintos. Cerramos el bloque con Agustín, lo último. Sí, me parecería interesante que también en estos programas y también poder estudiar la riqueza, ¿no? Siempre se estudia la pobreza. Bueno, a ver quién se está enriqueciendo hoy con este modelo, porque como decía, es un modelo que están implementando. Hay sectores que se enriquecen. Los bancos. Hay sectores que... Exactamente. Lo mismo que el kirchnerismo. Entonces, lo mismo parece que cuando unos pierden, otros están ganando y que lo que produce violencia es la desigualdad. Muy bien. Gracias a los tres. Juan se tiene que ir, así que se apure que estaba mirando el reloj. Se le fría la comida. Se tiene que ir. Y Sabané se queda con un montón de cosas para preguntarle y para sostener. Hacemos una pausa en este humadera que tenemos acá y ya volvemos. Dale. Demasiado me escupe la televisión, demasiado me estoy cambiando de color.